La luna se alza como juez y testigo, y en su luz plateada despierta la fuerza ancestral de Cáncer. No es rabia sin forma, es memoria compacta, un océano que guarda nombres, fechas y promesas. Cuando Cáncer se venga, la venganza no es un estallido vacío, es una marea paciente que recuerda cada ofensa, la pule, la convierte en músculo y la devuelve con la precisión de quien conoce cada recodo del territorio propio. No es teatro, es estrategia emocional templada en años de cuidados y silencios. La propia casa se vuelve trinchera, las paredes acumulan historias y, en el momento oportuno, esa fortaleza se despliega. Primero viene la calma exterior, la cercanía que todo lo disimula. Bajo la cáscara protectora late un corazón que ha probado el abandono y la traición, esos golpes no se olvidan, se nombran. Cáncer aprende a leer las señales, el desprecio disfrazado de olvido, la traición que pretende pasar por error. En ese aprendizaje se desarrolla una paciencia que para el desprevenido parece indulgencia. Pero esa paciencia no es debilidad, es la biblioteca secreta donde se archivan hechos y se ordenan los motivos. Allí se calcula la justicia justa, la respuesta que costará pero limpiará. Cuando decide tomar acción, la naturaleza de la venganza será fiel a su signo, cíclica, intuitiva y nutritiva en su intención final. La luna dicta los ritmos, la estrategia se mueve como las fases de observación, de retirada, de acumulación, y finalmente, la marejada. No es un ataque frontal para mostrar fuerza, es un movimiento que corrige el desequilibrio, que devuelve con exactitud lo que se recibió. La ofensa se reproduce en espejo, pero con una elegancia que corta más por la verdad que por la violencia. Es rescate de la dignidad propia, restauración del orden íntimo. La crueldad, si se pretende, será emocionalmente quirúrgica. No habita el espectáculo de la humillación, habita el cierre de puertas, la negación mesurada, la revelación en el instante preciso. Cáncer sabe que el poder verdadero no es humillar al otro, sino reconstruir el propio mundo de tal modo que quien dañó se encuentre fuera, impotente ante la belleza intacta que se erige en su ausencia. La mejor venganza es la vida bien vivida, proyectos que fructifican, vínculos que sanan, paz que irradia desde el hogar. Y si hace falta, la memoria expresada en palabra o gesto vuelve a quien la sembró, con la claridad de quien no necesita gritar para ser escuchado. No debe confundirse la venganza de Cáncer con rencor primitivo. Esa arquitectura del desquite, es convertir el dolor en fortaleza y la herida en muro que protege lo amado. Cada gesto está impregnado de sentido, un silencio que desarma, una presencia que reclama lo perdido, un corte que delimita el terreno. En la práctica, esto se traduce en límites férreos, en la retirada de recursos afectivos, en la reconfiguración de círculos. El adversario descubre, con creciente desconcierto, que las antiguas armas ya no surten efecto porque el campo de batalla ha cambiado, la lealtad ya no está disponible para quien no la mereció. La gente subestima a Cáncer cuando lo reduce a delicadeza o llanto. Esas son solo caras de una misma moneda. Detrás está la tenacidad de quien protege su linaje emocional, la familia, las memorias, los objetos cargados de significado. La venganza, entonces, no solo repara un agravio personal sino que restituye el equilibrio de todo lo que ese individuo representa y custodia. Por eso sus actos pueden parecer lentos y, cuando llegan, imposibles de desandar, son decisiones tomadas en la soledad de la noche, con la luna por testigo, y ejecutadas con la calma de quien entiende las consecuencias. Hay una estética en ese regreso, la suavidad que encierra hierro. Una palabra dicha en el momento justo, un detalle devuelto con interés, una verdad revelada en la escena adecuada. Todo afinado para exponer la falla del otro sin arruinar lo propio. La capacidad de perdonar puede existir, pero no como concesión automática, perdonar es un acto que se pesa y se concede como un regalo soberano. Si no llega, la ausencia será la sentencia más efectiva, retirar la atención, el afecto, el refugio emocional. Esa negativa, tan simple en apariencia, tiene el poder de desintegrar la seguridad del agresor. Quien creía indispensable descubre que la quietud de Cáncer abre un hueco donde ya no se le necesita. En la dimensión colectiva, la venganza de Cáncer puede convertirse en catalizador de justicia. Cuando las injusticias se extienden contra su comunidad, su respuesta puede ser movilizadora, rituales simbólicos, redes de apoyo, testimonios que sacan a la luz lo que se intentó ocultar. La fuerza de su recuerdo se articula en relatos que curan a otros y invalidan a los perpetradores. La verdad, contada con el peso de la experiencia, actúa como marea que descubre lo que estuvo debajo de la superficie. Así,
la herida individual trasciende y se transforma en protección colectiva. Pero en la grandeza de su estrategia también hay una lección: la venganza no es el único cierre posible. Cáncer, en su sabiduría lunar, sabe que la reparación tiene múltiples formas. A veces la mayor victoria es reconstruir la propia casa y abrirla a quienes la merecen. A veces la mayor lección es enseñar a otros a defenderse, a no transferir el dolor. Y en otras ocasiones, la venganza adquiere rostro de legado: convertir el dolor en obra, en cuidado, en algo que perdure y haga imposible que el daño se repita. Esa transmutación es su acto más épico: transformar la oscuridad en fuente de luz para el propio linaje. Para quien observa desde fuera, la venganza de Cáncer parece un fenómeno inevitable: nace de la herida, se alimenta de memoria, se consuma con la marea. Pero en su núcleo hay elección. La elección de ejercer poder sobre el propio destino, la elección de no permitir que el daño defina la vida, la elección de erigir fronteras que preserven lo sagrado. Esa elección convierte a Cáncer en figura temible y admirable: temible para quien ha hecho mal, admirable para quien comprende la necesidad de proteger lo que verdaderamente importa. El proceso debe inspirar respeto y, sobre todo, responsabilidad. No es un manual para infligir dolor, sino una oda a la integridad restaurada. La energía que despierta en la venganza puede volverse constructora si se guía hacia la reparación y la dignidad. Y cuando el signo emerge victorioso, no se regodea en la caída del otro, celebra la restauración de su mundo interior, la recuperación de su calma y la claridad de sus límites. En ese triunfo silencioso reside el verdadero poder, el de quien, enfrentado a la ofensa, no se deshace ni se rebaja, sino que se levanta más fuerte y más claro. Así, la leyenda de la venganza de Cáncer se repite en ciclos, como las fases lunares, enseñando que el corazón herido puede convertirse en palacio inexpugnable. Quien lo subestimó aprende que la atención y el afecto no son recursos infinitos ni gratuitos, son tesoros que se ofrecen con criterio. Y desde la mirada astrológica, el castigo no es solo castigo, es restauración, es defensa, es memoria que ordena el mundo de nuevo. En ese orden, Cáncer no destruye por placer, destruye lo que amenaza la casa y sus sueños, para que lo que quede sea más puro, más fuerte y más luminoso. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Cáncer se decide a destruir en su venganza, lo hace desde la raíz más profunda de su energía lunar. No actúa con impulsos desordenados, sino con la sabiduría que otorga el tiempo, como si la luna misma le susurrara cuando es el momento exacto de alzar la marea. Lo que muchas veces se pasa por alto es que Cáncer no golpea en la superficie, su ataque es subterráneo, emocional, penetrante, dirigido a los cimientos de lo que el otro cree seguro. Su venganza no necesita la teatralidad del fuego ni la frialdad del aire, porque la fuerza del agua se infiltra en grietas invisibles hasta que todo lo construido por el adversario se derrumba sin remedio. El signo guarda en su interior un poder hipnótico que confunde. Mientras otros signos muestran su enojo de manera directa, Cáncer se oculta tras un manto de aparente calma, y eso es lo que desconcierta. El enemigo se confía, cree que el silencio significa olvido, pero en ese silencio Cáncer teje su estrategia. Allí radica uno de los aspectos menos reconocidos: su venganza no siempre se ejecuta con actos visibles, sino con la lenta erosión que deja al otro sin sostén emocional. Retira su protección, su calor, su escucha, y el vacío que queda se convierte en un castigo mucho más grande que cualquier herida explícita. Otro aspecto oculto es la precisión de su intuición. Guiado por la luna, Cáncer posee un radar interno que le indica dónde se esconde la vulnerabilidad de aquel que lo traicionó. No necesita investigar demasiado porque lo siente, lo presiente, lo sabe en sus entrañas. Esa claridad interior le permite devolver la herida justo en el punto donde más se hará sentir, no para provocar espectáculo, sino para que la lección sea imposible de olvidar. Es un golpe que no busca dejar cicatrices en la piel, sino cicatrices en la memoria. La dimensión ancestral también intensifica su poder de destrucción. Cáncer lleva la carga de los antepasados, de la memoria colectiva, de todo aquello que ha sido transmitido por generaciones. Cuando se venga, no solo se defiende a sí mismo, sino que convoca la fuerza de ese linaje. Es como si las voces de quienes caminaron antes se alzaran con él, recordando que nadie puede pisotear la historia que protege.
Esa conexión convierte su venganza en algo más grande que una reacción personal, se vuelve un acto sagrado de preservación, un rugido lunar que reclama respeto por todo lo que representa. También se pasa por alto la capacidad de Cáncer para transformar la venganza en un espejo. No necesita inventar mentiras ni exageraciones, simplemente devuelve la verdad en bruto, la verdad que desarma porque se sostiene sola. Su mayor arma es la exposición de lo que el otro quiso ocultar. En ese momento, Cáncer no necesita levantar la voz, pues basta con mostrar la realidad sin adornos para que el enemigo quede desnudo ante todos. Esta capacidad de revelar sin inventar hace que su venganza sea más temida, no hay defensa contra la verdad dicha en el momento perfecto. Existe, además, un matiz que pocos entienden: la venganza de Cáncer no siempre se manifiesta en la derrota directa del adversario, sino en su propia victoria. La manera en que se levanta más fuerte, más sereno y más protegido es en sí misma un golpe demoledor. El otro, que esperaba verlo arruinado, contempla con impotencia cómo florece incluso después de la traición. Esta reconstrucción no es rápida ni superficial, es sólida como una fortaleza de piedra que ninguna tormenta podrá derribar. Esa victoria silenciosa, esa calma que resplandece después de la tormenta, es la prueba de que la destrucción de Cáncer no siempre se mide en ruinas ajenas, sino en la grandeza que emerge de sus propias cenizas. En lo más oscuro de su psicología también existe un filo que muchos temen nombrar. Cuando se decide a destruir, Cáncer puede despertar su lado más sombrío, el que manipula con sutileza, el que mueve los hilos de las emociones ajenas hasta que el adversario se enreda en su propia confusión. Allí no hay violencia física ni estruendos visibles, solo un juego mental donde el otro se consume por la culpa, por la duda, por la incomodidad de no entender cómo perdió el control. Ese poder psíquico es como la marea nocturna, invisible, inevitable y devastador. Pero incluso en esa oscuridad hay grandeza. La venganza de Cáncer nunca es gratuita, nunca es por capricho. Surge de una herida que exigía justicia, de una traición que clamaba reparación. Por eso su destrucción siempre tiene un propósito mayor: limpiar el terreno, restaurar lo sagrado, devolver el equilibrio. Y en ese acto hay una enseñanza poderosa: no se trata de vivir anclado en el rencor, sino de usar el dolor como catalizador para renacer con más fuerza. Lo que pocos entienden es que la venganza de Cáncer no acaba cuando el otro cae, sino cuando él mismo alcanza paz. Esa es la meta última, no el hundimiento del enemigo, sino la recuperación de la calma interior. Cuando la herida se convierte en aprendizaje, cuando el dolor se transforma en fortaleza, entonces el ciclo está completo. Y allí, en ese cierre sereno, está la verdadera destrucción: el enemigo queda reducido a un recuerdo insignificante mientras Cáncer sigue caminando bajo la luz de la luna, más sabio, más poderoso y con un corazón que, aun habiendo sido herido, se niega a dejar de brillar. En la epopeya de la vida, Cáncer representa la fuerza que demuestra que la fragilidad aparente esconde un poder indestructible. Y su venganza, lejos de ser solo castigo, es la manifestación de una ley cósmica: nadie puede traicionar impunemente aquello que protege la luna, porque tarde o temprano, el mar se alza y arrasa con todo lo que no merece permanecer en pie. La fuerza de Cáncer en la venganza también se manifiesta en el silencio que utiliza como arma. Allí donde otros signos estallan con ruido y estrépito, Cáncer comprende que el vacío de sus palabras es más devastador que cualquier grito. El silencio no es ausencia, es presencia cargada de significado. Es un corte limpio, un muro invisible que el enemigo nunca podrá atravesar. Esa distancia emocional es como un exilio que condena al otro a la soledad, pues ser apartado del refugio lunar equivale a perder el acceso a una fuente de vida y calor. Hay un aspecto sutil que muchas veces se pasa por alto: la capacidad de Cáncer para proyectar su dolor en símbolos y gestos que trascienden el tiempo. Su memoria no es lineal, es un archivo emocional cargado de imágenes, olores, recuerdos y detalles aparentemente insignificantes. Cuando se venga, puede utilizar ese mismo archivo para golpear en el terreno más inesperado, devolviendo al agresor un recuerdo o una palabra que creía enterrada. Esta evocación se convierte en un espejo que obliga a enfrentar lo que se había intentado ocultar, y ese retorno del pasado tiene una fuerza destructora que desarma cualquier defensa. La energía lunar de Cáncer le permite jugar con las mareas del ánimo ajeno. Tiene la habilidad de retirarse para después volver con una intensidad que desconcierta. Su venganza es como la oscilación del mar, calma y quietud que de repente se convierte en tormenta. Esta alternancia no es improvisada, es parte de un ritmo natural que domina al comprender las fases de la luna. Mientras otros se desgastan en una confrontación continua,
Cáncer sabe esperar, sabe medir, sabe cuándo su aparición será tan precisa que la herida quedará abierta sin posibilidad de cicatrizar en falso. Un aspecto profundamente transformador es el modo en que Cáncer utiliza la protección de lo íntimo como estrategia. No solo se defiende a sí mismo, también sabe herir al mostrar que el enemigo ya no tiene acceso a su santuario. La casa, el hogar, el círculo cercano, el corazón, todo lo que antes estaba abierto se cierra como una fortaleza. Ese cierre es devastador porque quien lo dañó descubre que la exclusión es total, que ya no existe la posibilidad de regresar al refugio perdido. El castigo no está en la agresión externa, sino en la imposibilidad de volver a ser recibido por la calidez que antes se daba sin reservas. En su dimensión más épica, la venganza de Cáncer se enlaza con la justicia del cosmos. Es un signo cardinal, iniciador de ciclos, y por lo tanto posee el poder de marcar comienzos y finales. Cuando destruye, no lo hace solo para reparar un daño inmediato, sino para inaugurar un nuevo tiempo. Su venganza es clausura de lo viejo, derrumbe de estructuras que ya no merecen sostenerse. En ese sentido, su destrucción no es un acto de odio sino de purificación, como la ola que arrasa con lo corrupto para que en la orilla quede lo limpio, lo auténtico, lo digno de perdurar. La profundidad de su poder también se manifiesta en la influencia psíquica que ejerce sin proponérselo. La energía de Cáncer es tan envolvente que, incluso después de retirarse, su recuerdo sigue latiendo en el adversario. Quien lo traicionó no logra librarse de la sensación de pérdida, de esa nostalgia que corroe en silencio. Esa es una forma de destrucción invisible pero implacable, permanecer en la mente y en el corazón del otro como una huella que no desaparece. Esa marca, que parece un eco lejano, es la sombra de la luna que no abandona jamás a quienes han cruzado sus aguas. También es importante destacar que la destrucción de Cáncer no siempre recae directamente sobre el enemigo, sino que puede manifestarse en la vida misma de aquel que lo dañó. La energía kármica que lo rodea actúa como un reflejo inevitable, lo que se siembra contra Cáncer vuelve multiplicado, porque este signo está conectado con las leyes invisibles del universo. El agresor se encuentra con que su propia vida empieza a desmoronarse en áreas que creía seguras, amistades, relaciones, proyectos. Todo se tambalea porque tocar a Cáncer es tocar un nodo energético que guarda equilibrio, y al romperlo se activa la respuesta natural de la balanza cósmica. En el terreno motivador, Cáncer demuestra que el dolor no destruye al que sabe transformarlo en fuerza. La venganza no es solo un acto de defensa, es la prueba de que incluso lo más sensible puede volverse indestructible. Enseña que ser emocional no equivale a ser débil, que recordar no significa vivir atado, sino tener las herramientas necesarias para no repetir lo vivido. Al destruir en su venganza, Cáncer no solo castiga al traidor, también inspira a los demás a comprender que la sensibilidad es un arma de poder cuando se utiliza con sabiduría y firmeza. La imagen final de Cáncer vengándose no es la de un signo oscuro consumido por el rencor, sino la de un guerrero lunar que utiliza la memoria como espada y el silencio como escudo. Un guerrero que no necesita sangre ni ruina para triunfar, porque su mayor victoria es mostrarse intacto después de la tormenta. Su destrucción es un acto que purifica, que ordena, que restituye lo sagrado. Y en esa epopeya se revela su verdadero poder, transformar la herida en fortaleza, el dolor en justicia, y la traición en la semilla de un renacimiento más luminoso que cualquier herida pasada. La destrucción que Cáncer desencadena en su venganza también se sostiene en una paradoja esencial: el mismo signo que cuida, protege y alimenta es capaz de hundir sin piedad a quien osó profanar su refugio. Esa dualidad lo convierte en un adversario aún más temible, porque nunca se sabe en qué momento el agua que calma se convertirá en tempestad que arrasa. Allí radica un aspecto no siempre comprendido, su capacidad para disfrazar la tormenta bajo una apariencia de serenidad. Mientras el enemigo cree que todo se ha calmado, las mareas interiores ya se están preparando para desatar un oleaje imposible de contener. Lo que se olvida con frecuencia es que Cáncer posee una memoria lunar que no solo retiene lo sucedido, sino que lo siente como si acabara de ocurrir. Esa facultad de revivir el dolor le otorga combustible para sostener su venganza incluso cuando otros ya habrían olvidado. Su perseverancia no es visible como la de Capricornio ni explosiva como la de Aries, es emocional, silenciosa y constante, una corriente subterránea que fluye hasta encontrar el momento perfecto para emerger. En ese sentido, la destrucción que provoca no es un arrebato, sino una respuesta cargada de propósito, diseñada para ser irreversible. Otro aspecto profundo es la forma en que Cáncer entiende el tiempo. Al estar regido por la luna, no mide las cosas con prisa ni en términos lineales, sino en ciclos.
Su venganza no siempre llega de inmediato, puede esperar meses o incluso años, porque sabe que la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Cuando finalmente actúa, lo hace en el punto exacto en que la herida de su enemigo se encuentra más expuesta, logrando que el golpe sea mucho más efectivo de lo que habría sido en otro momento. Esta paciencia, incomprendida por quienes subestiman al signo, es uno de sus recursos más letales. Existe también una dimensión psicológica que intensifica su poder destructivo. Cáncer conoce los matices de las emociones como pocos, y esa sabiduría le da la capacidad de manipular o dirigir la energía emocional del otro. Puede sembrar dudas, despertar culpas, reflejar inseguridades. No lo hace desde la mentira, sino desde la capacidad de mostrar al adversario su propio reflejo más incómodo. Esa forma de venganza es devastadora porque no requiere grandes enfrentamientos, basta con que el enemigo se vea frente a sus propias sombras. Y en ese espejo lunar, muchos no soportan la imagen que encuentran. Otro aspecto que merece ser desarrollado es la relación de Cáncer con la oscuridad. Si bien es un signo asociado al hogar, al cuidado y a la protección, su vínculo con la noche y con la luna lo conecta también con lo oculto, con lo misterioso, con lo que no todos se atreven a mirar. Cuando se venga, puede recurrir a símbolos, rituales o gestos cargados de un poder que va más allá de lo racional. Es un signo que entiende la fuerza de lo invisible y sabe cómo canalizarla. Esa conexión con lo intangible otorga a su venganza un aura casi mágica, un aire de destino que hace que el adversario sienta que no está enfrentándose solo a una persona, sino a algo mucho mayor. Su capacidad de destrucción también se manifiesta en la manera en que reorganiza su mundo después de la traición. Cáncer no se limita a cerrar un ciclo, sino que transforma por completo su entorno, sus relaciones y su energía. Esta reestructuración es en sí misma un acto de venganza, porque deja al agresor aislado, sin posibilidad de volver a ocupar un espacio en su vida. Allí se revela un aspecto motivador, la fuerza de reinventarse no desde la derrota, sino desde la voluntad de renacer más fuerte. Ese renacimiento es el verdadero triunfo, la prueba de que ninguna herida puede quebrar el espíritu lunar que se adapta y crece como el mar que siempre regresa a la orilla. La venganza de Cáncer también es capaz de trascender lo personal y convertirse en una lección para todos. Su manera de enfrentar el dolor enseña que la sensibilidad no es debilidad, sino un arma sagrada cuando se usa con inteligencia. La emoción, tan despreciada en un mundo que idolatra la dureza, se convierte en el recurso más poderoso, porque toca fibras que ninguna fuerza externa puede dominar. Al vengarse, Cáncer no solo restaura su propia dignidad, también demuestra que los más sensibles pueden ser los más invencibles cuando se conectan con la raíz de su poder. En la dimensión épica, su venganza se asemeja al mar embravecido que destruye las murallas de piedra. No importa cuán sólido se crea el adversario, la constancia de las olas terminará desgastando sus cimientos. Ese es el gran secreto de Cáncer, no necesita fuerza brutal, porque su persistencia es infinita. Cada retirada, cada silencio, cada gesto medido es una ola más que erosiona lentamente la estructura del enemigo, hasta que un día todo se derrumba y la destrucción parece haber llegado de golpe, aunque en realidad llevaba tiempo gestándose en secreto. Por último, hay que destacar que la venganza de Cáncer no se queda en la destrucción del otro, sino que culmina en la iluminación de sí mismo. Su mayor poder es convertir lo oscuro en claridad, lo roto en fortaleza, lo perdido en nueva oportunidad. Esa capacidad de transformar la herida en un camino de grandeza es lo que lo hace invencible. Su destrucción no es un fin en sí mismo, sino un medio para recordar que incluso el signo más sensible puede ser también el más indestructible. Y en esa paradoja se encuentra su gloria, la luna que brilla suave en el cielo es también la que mueve las mareas, y cuando se desata, nada ni nadie puede resistir su fuerza. La venganza de Cáncer encierra una faceta aún más temible cuando se entiende que no se limita al presente ni a lo inmediato. Su memoria no solo guarda los agravios como cicatrices, sino que los convierte en símbolos que trascienden el tiempo. Allí se encuentra un poder que pocos reconocen, la capacidad de arrastrar al enemigo hacia un terreno de recuerdos que jamás podrá borrar. Cáncer no destruye únicamente con hechos concretos, sino con la evocación de aquello que el otro intentó esconder en lo profundo. Su venganza es un recordatorio eterno, un eco que resuena como si la herida acabara de abrirse una y otra vez. Esa fuerza proviene de su naturaleza lunar, pues la luna no es solo luz, es también sombra, es reflejo de lo que se oculta. En la oscuridad de sus fases, Cáncer teje silenciosamente la red que atrapará al adversario. Es un poder que se despliega de manera invisible, casi imperceptible, hasta que de repente se manifiesta con una contundencia imposible de ignorar.
Y es entonces cuando la destrucción no se vive como un golpe externo, sino como un hundimiento interno, como si la propia vida del enemigo se volviera contra él. Ese es el verdadero filo de Cáncer, no necesita imponerse desde fuera, porque logra que el adversario se consuma desde dentro. Otro aspecto no siempre revelado es la dimensión protectora de su venganza. No se trata solo de infligir un castigo, sino de sellar para siempre aquello que dañó su mundo. Cáncer destruye para que no quede posibilidad de repetir el mismo error, para que lo sagrado de su intimidad quede blindado contra nuevas amenazas. Esa energía se manifiesta como un muro impenetrable, como una muralla invisible que protege no solo su presente, sino también a quienes ama y a quienes vendrán después. La venganza, en este sentido, se convierte en legado, en una advertencia que trasciende generaciones y establece la ley de que nadie puede traicionar lo que el signo lunar protege sin pagar un precio. Hay también una dimensión espiritual que a menudo se pasa por alto. Cáncer está conectado con las mareas del alma y con los ciclos invisibles de la vida, y cuando se venga, activa un principio de justicia cósmica. No necesita alzar demasiado la mano, porque la energía misma se encarga de devolver la ofensa multiplicada. La luna, como regente, lo hace portador de un karma que tarde o temprano se manifiesta. Así, su destrucción no se percibe como un acto arbitrario, sino como una consecuencia inevitable, como si el universo mismo conspirara para que el adversario se enfrentara a sus propias acciones. Ese poder lo vuelve temido, porque no se sabe si la caída proviene de él o de fuerzas superiores que actúan a través de él. La psicología de su venganza también merece ser comprendida con mayor profundidad. Cáncer no golpea siempre con lo que se ve, sino con lo que no se puede explicar fácilmente. Puede hacer sentir al otro la incomodidad de la ausencia, la nostalgia de lo que nunca volverá, el peso de la soledad en medio de la multitud. Esa forma de herir es devastadora porque no tiene solución práctica, es un vacío que no se llena, es una carencia que se convierte en compañía constante. El adversario puede continuar con su vida, pero siempre habrá un rincón donde sentirá la falta de lo que perdió, y esa falta es la huella indeleble de la venganza de Cáncer. En lo más profundo, la destrucción que ejerce no está destinada a exhibirse, sino a dejar cicatrices invisibles que duran más que cualquier ruina material. No busca un escenario donde todos lo aplaudan, busca el momento en que el enemigo se mira al espejo y no soporta lo que ve. Y ese instante íntimo de confrontación, cuando la verdad interior es imposible de evitar, es mucho más poderoso que cualquier castigo público. Cáncer destruye desde lo íntimo, y esa intimidad es terreno donde nadie puede escapar. Hay además una grandeza motivadora en todo este proceso. Cáncer demuestra que la verdadera fortaleza no está en la rapidez del golpe, sino en la paciencia de quien sabe esperar la ocasión justa. Enseña que la sensibilidad puede convertirse en estrategia, que las emociones no son cadenas sino armas cuando se saben utilizar con sabiduría. La épica de su venganza es la prueba de que incluso el signo más vulnerable en apariencia guarda un poder ancestral capaz de doblegar lo que parecía indestructible. Y en esa enseñanza se revela una verdad profunda: no hay debilidad en sentir, la verdadera debilidad está en subestimar al que siente. El enemigo, al enfrentarse a la destrucción de Cáncer, descubre que no se trata de un acto aislado, sino de una transformación completa. Porque la venganza de este signo no termina en el derrumbe del otro, sino en el renacimiento propio. Cáncer emerge fortalecido, más sabio, más consciente de su poder, como el mar que tras la tormenta vuelve a brillar bajo la luna. Esa victoria interior es la culminación de todo, porque no solo destruye lo que amenazó su mundo, también se reconstruye a sí mismo como una fortaleza luminosa que ya no puede ser vulnerada con facilidad. Así, la destrucción que Cáncer desata no es solo un ajuste de cuentas, es un acto épico de purificación y de renacimiento. El adversario queda marcado por la lección, pero el verdadero triunfo está en la transformación del propio signo, que se eleva más allá de la herida y demuestra que la sensibilidad, cuando se alía con la memoria y con la luna, es el poder más temido y, al mismo tiempo, el más glorioso. Cuando Cáncer decide vengarse, lo hace desde una dimensión que no se percibe a simple vista, porque no se mueve únicamente en el plano de lo tangible, sino en el del inconsciente y lo espiritual. Su energía, vinculada a la luna, gobierna las mareas emocionales, y es allí donde encuentra el campo más poderoso para desatar su respuesta. No ataca de forma directa como un signo de fuego, ni emplea la frialdad estratégica de un signo de aire, sino que penetra silenciosamente en las memorias, en los afectos y en los lazos invisibles que sostienen a la persona que lo ha dañado. Su venganza es devastadora porque golpea donde nadie se lo espera, en aquello que parecía seguro, en las raíces que se creían firmes.
La fuerza de su revancha está en la memoria lunar que nunca olvida. Lo que parecía enterrado en el pasado es para Cáncer un archivo intacto que puede reabrirse en cualquier momento. Y cuando decide hacerlo, no lo hace con ira explosiva, sino con una precisión que desconcierta, porque arranca del interior del otro las culpas, los errores y las grietas ocultas. No necesita gritar ni mostrar furia, su silencio cargado de intención pesa como un océano entero. Ese silencio se convierte en espejo, y en él, el adversario se enfrenta a la crudeza de sí mismo, a lo que intentaba evitar o disimular. Astrológicamente, Cáncer está regido por la luna, que refleja la luz del sol y la multiplica en matices de sombras y brillos. En su venganza, esta naturaleza refleja juega un papel esencial, devuelve a la persona exactamente lo que ha entregado, pero aumentado por la intensidad emocional que solo Cáncer sabe manejar. Si alguien sembró dolor, lo verá convertido en marejada, si entregó traición, recibirá un vacío que se extiende como un abismo. Esa capacidad de reflejo lunar hace que la venganza de Cáncer no sea un simple acto de represalia, sino una justicia poética, un ajuste cósmico que parece dictado por las mismas mareas del destino. El poder de este signo reside también en lo invisible. Mientras otros signos exponen su rabia a plena luz, Cáncer trabaja desde las sombras emocionales y psíquicas. Puede retirarse y aparentar calma, pero en su interior trama con la misma paciencia con la que el océano desgasta la roca. Su fuerza no está en lo inmediato, sino en la constancia que carcome lentamente hasta que lo aparentemente indestructible termina cediendo. Allí radica la épica de su venganza, no necesita apresurarse, porque sabe que el tiempo, aliado con la memoria y con las emociones profundas, acabará inclinando la balanza a su favor. Cuando Cáncer se alza en contra, no lo hace como un guerrero armado, sino como un mar embravecido. Su venganza es marejada que arrastra, tormenta que inunda, corriente que desestabiliza los cimientos del otro. El enemigo descubre que no puede luchar contra esa fuerza porque no tiene forma, no tiene cuerpo ni un punto fijo al que atacar. Es un poder líquido, cambiante, imposible de contener, y eso lo hace temible. No se trata de un choque frontal, sino de una invasión sutil que se filtra en cada rincón hasta que todo queda cubierto. Pero lo más destructivo de la venganza de Cáncer es su capacidad de tocar las fibras emocionales más íntimas. Allí donde otros signos hieren el orgullo o la reputación, Cáncer va directo al corazón. Puede recordar una palabra, un gesto, un secreto, y devolverlo con tal intensidad que deja cicatrices invisibles pero imborrables. Y como la luna que rige sus fases, su venganza nunca se muestra de una sola vez, sino que se despliega en ciclos, apareciendo y desapareciendo, sorprendiendo cuando ya se creía olvidada, hasta dejar claro que nada quedó sin respuesta. Este signo es guardián del hogar y de los lazos afectivos, y por eso, cuando es herido, dirige su venganza hacia aquello que da sentido y seguridad a la vida del otro. Puede debilitar amistades, exponer verdades ocultas, sembrar dudas en los vínculos más preciados. Su ataque no es solo contra la persona, sino contra el mundo íntimo que la sostiene, porque sabe que allí es donde duele de verdad. Y no lo hace con crueldad gratuita, sino con la justicia de quien devuelve lo que se ha hecho, multiplicado por la intensidad de sus aguas. La épica de la venganza de Cáncer se eleva en su paradoja, es el signo de la protección y del cuidado, pero cuando lo traicionan, se convierte en destructor de seguridades y en espejo implacable del dolor ajeno. Es la fuerza de la luna oscura, aquella fase en la que no hay luz y todo queda sumido en el misterio. En ese momento, su poder se vuelve absoluto, porque nada puede detener a quien maneja la energía de lo invisible. Y cuando el ciclo se completa, el enemigo no solo ha sido destruido, sino que ha aprendido la lección de que no se puede herir a las aguas profundas sin enfrentar la marea de retorno. La venganza de Cáncer no solo se entiende como un acto personal de represalia, sino como un movimiento profundo que responde a leyes invisibles que trascienden lo humano. Cáncer, como guardián de los orígenes, de la memoria ancestral y de la raíz emocional que une a cada ser con su linaje, se convierte en un canal del destino cuando decide ajustar cuentas. No es únicamente su herida individual la que habla, sino la voz de todas las generaciones pasadas que laten en su sangre, de todas las emociones que han quedado grabadas en la memoria lunar. Cuando se activa esa fuerza, lo que sucede es más que un acto humano, es la corrección de una marea kármica que busca devolver equilibrio al ciclo. Lo que no suele comprenderse es que Cáncer guarda un vínculo estrecho con lo oculto, con lo que no se ve, con lo que late en lo profundo del subconsciente. Su elemento, el agua, conecta con los sueños, las visiones y los presentimientos, y en ellos encuentra armas silenciosas que nadie más maneja.
Puede intuir el punto exacto en el que el otro es vulnerable, la grieta emocional que nunca mostró a nadie, y allí deposita la fuerza de su revancha. No necesita palabras hirientes ni gestos violentos, basta con esa corriente psíquica que atraviesa las barreras de la mente y llega a lo más íntimo. El adversario siente un peso extraño, una incomodidad inexplicable, como si algo en su interior se quebrara sin razón aparente, y ese quiebre lleva la marca de Cáncer. El poder lunar se despliega también a través de los ciclos. La venganza de Cáncer no es un golpe único ni inmediato, sino un proceso que se abre y se cierra como las fases de la luna. Puede empezar con una retirada silenciosa, luego con señales sutiles que el otro apenas comprende, hasta llegar al momento en que la ola rompe con toda su fuerza. Esta naturaleza cíclica hace que la víctima de su venganza nunca sepa en qué punto se encuentra, siempre bajo la sombra de la incertidumbre. El miedo a no saber cuándo ni cómo llegará la respuesta se convierte en una carga insoportable, y esa es otra de sus armas invisibles. Hay además un componente de espejo en esta fuerza. Cáncer refleja al enemigo su propio veneno, no desde la rabia, sino desde la fidelidad a la ley de correspondencia, lo que entregaste vuelve a ti. Esa devolución no es superficial, sino multiplicada, porque las aguas de Cáncer intensifican todo lo que tocan. Lo que era un acto de traición aislado se convierte en una cascada de traiciones que el adversario sufre en distintos aspectos de su vida, lo que era un gesto de frialdad se transforma en un vacío que lo rodea y lo aísla. El signo lunar no inventa nada, solo devuelve, pero lo hace con tal magnitud que el otro se siente devastado. Otro aspecto oculto de su venganza es la capacidad de atacar a través de lo que el otro más ama. Como guardián de la familia, del hogar y de las raíces, Cáncer sabe que la verdadera destrucción no siempre está en golpear al individuo directamente, sino en tocar el núcleo de sus afectos. Puede sembrar desconfianza, puede exponer verdades incómodas, puede hacer que aquellos vínculos que parecían inquebrantables se resquebrajen poco a poco. Y lo hace con la precisión de quien conoce el valor de cada lazo, porque él mismo vive para proteger los suyos. Esa es la paradoja que lo vuelve tan temible, lo que normalmente defiende con uñas y dientes puede convertirse en el campo exacto donde hiere cuando lo provocan. La energía de Plutón también se filtra en su naturaleza cuando se habla de venganza. Aunque no es su regente, el vínculo entre la luna y los mundos ocultos abre en Cáncer un poder de transformación similar al del Señor del Inframundo. No solo destruye, sino que arrastra al otro a un renacimiento doloroso, obligándolo a atravesar el desgarro emocional que él mismo generó. El adversario, sin saberlo, entra en un viaje de purificación forzada, y Cáncer se convierte en el guardián implacable que vigila ese tránsito. No hay escapatoria, porque las aguas de este signo no se pueden detener, lo cubren todo, lo penetran todo, lo purifican todo, aunque esa purificación duela como un desgarro. El carácter épico de esta venganza radica en su conexión con lo eterno. No se trata de un impulso momentáneo ni de un arrebato pasajero, sino de un movimiento que responde a la lógica de la vida misma. Cáncer, como cuarto signo del zodiaco, marca el punto donde el alma encuentra hogar y raíz. Herir a este signo es herir la base de lo vital, y la respuesta será tan grande como la ofensa. Por eso, cuando se levanta para vengarse, no parece un individuo actuando, sino la misma marea de la existencia reclamando justicia. Y contra esa fuerza, ningún muro, ningún poder, ninguna estrategia humana es suficiente. El enemigo no solo queda destruido en lo inmediato, sino que queda marcado para siempre, porque la memoria de Cáncer es infinita. Así como la luna nunca deja de girar, su recuerdo jamás desaparece, y aunque el ciclo se cierre, el eco de lo vivido persiste como advertencia. Ese eco se convierte en sombra, en lección, en cicatriz, y acompaña al adversario para recordarle que jugar con las aguas profundas siempre tiene consecuencias. La venganza de Cáncer encierra una cualidad ancestral que se conecta con el misterio de la luna en sus fases ocultas. Mientras la mayoría solo contempla el brillo plateado de la luna llena, Cáncer conoce también la fuerza de la luna nueva, esa fase de oscuridad total en la que nada parece visible, pero donde todo se gesta en silencio. En esa oscuridad lunar es donde este signo encuentra el poder para tramar su revancha, un poder que no necesita ser visto porque se mueve en la invisibilidad. Allí, en lo que parece vacío, se guardan los conjuros invisibles de su memoria, los hilos emocionales que después tensará con una precisión devastadora. La energía lunar es su escudo y su espada, y en ella no hay improvisación, solo ciclos inevitables que siempre vuelven. La épica de su venganza también se manifiesta en la capacidad de despertar lo inconsciente en el adversario. Cáncer, signo ligado a los sueños, a la intuición y a los símbolos ocultos,
puede hacer que quien lo hirió empiece a vivir bajo el peso de recuerdos, pesadillas y sentimientos que lo persiguen sin razón aparente. Es como si, a través de un hilo invisible, Cáncer lograra activar fantasmas internos que atormentan en silencio. Esa es una de sus armas más poderosas, no siempre destruye desde fuera, sino que logra que el propio enemigo se consuma desde adentro, corroído por aquello que nunca enfrentó y que ahora lo persigue como un eco implacable. Su venganza no es impulsiva porque responde a una sabiduría profunda que le da el contacto con la memoria cósmica. Cáncer representa el archivo de todo lo vivido, no solo a nivel personal sino también colectivo. Por eso, cuando responde, no lo hace como un individuo aislado, sino como un guardián de las memorias del linaje, como si las voces de los ancestros habitaran en él. El que provoca a Cáncer no se enfrenta a una sola persona, sino a la fuerza de una historia entera que exige reparación. Esa magnitud explica por qué la caída del adversario no es pequeña ni parcial, sino total, porque no solo toca su presente, sino que resuena en sus raíces, en sus vínculos y hasta en su descendencia. Hay en la naturaleza vengativa de Cáncer una cualidad que recuerda a las mareas: primero retroceden suavemente, dando la ilusión de calma, y luego regresan con un ímpetu arrollador que nadie puede detener. Así actúa este signo. Puede retirarse, guardar silencio, ocultar sus intenciones bajo una aparente pasividad, y es en ese repliegue donde se acumula la energía que más tarde arrasará. Esta forma de venganza confunde al enemigo porque lo desarma, mientras cree que todo se calmó. Cáncer está preparando la ola que lo sepultará. Y cuando finalmente esa ola llega, no hay tiempo de reacción, solo la evidencia de una fuerza incontenible que se desploma con todo su peso. El carácter lunar de Cáncer le da además la capacidad de cambiar de forma en su respuesta. Su venganza puede ser directa y punzante como la luz de la luna llena que ilumina todo sin compasión, pero también puede ser disimulada, difusa y envolvente como la neblina que surge en una madrugada. Esa plasticidad lo vuelve aún más peligroso, porque nadie puede predecir de qué manera descargará su revancha. Puede ser a través de una palabra que hiere más que 1000 armas, de un silencio que corroe como ácido, o de un movimiento invisible que hace tambalear todo lo que parecía sólido. En el trasfondo astrológico, Cáncer es el signo que guarda el umbral entre lo humano y lo divino, porque protege la chispa vital que se alimenta en el hogar, en la madre, en lo sagrado de la vida misma. Traicionar a este signo equivale a profanar un santuario, y por eso su respuesta adquiere un tinte sagrado, como si fuera una maldición inevitable. El adversario no recibe solo una represalia, recibe la sentencia de haber roto un pacto primordial, y el peso de esa transgresión se convierte en un destino del que no puede escapar. Allí la épica se vuelve mítica, porque Cáncer no solo destruye al enemigo, lo convierte en ejemplo del precio de la deslealtad. El agua de este signo no solo limpia, también arrastra. Cuando se desata su venganza, no se limita a herir al culpable, sino que todo lo que está alrededor comienza a sentir las consecuencias. Así como un río desbordado no distingue entre piedras y árboles, la revancha de Cáncer toca aspectos de la vida del adversario que parecían intocables. Su mundo emocional, sus vínculos, sus proyectos, incluso su paz interior, todo se ve alcanzado por la corriente. Esta magnitud expansiva es lo que hace que la venganza de Cáncer sea recordada para siempre, porque no hay manera de salir de ella ileso, ni siquiera en lo más íntimo. Lo que muchos no ven es que detrás de esta capacidad destructiva se esconde también un propósito de reconstrucción. Cáncer no destruye por crueldad, sino porque entiende que solo desde la devastación puede surgir un nuevo orden. La revancha lunar es una purificación forzosa, un arranque de raíz que abre espacio a lo nuevo. Por eso, aunque el enemigo quede destrozado, en ese mismo dolor se encuentra la semilla de su transformación. La lección es dura, pero es inevitable, y en el fondo es una enseñanza del cosmos transmitida a través de la fuerza implacable de este signo. Y así, la venganza de Cáncer no es un acto menor, sino un movimiento cósmico que se eleva al nivel de las mareas eternas. Es la luna en su aspecto más oscuro, la guardiana de lo invisible que reclama justicia. Es el agua que se retira para regresar multiplicada, la memoria ancestral que nunca olvida, el espejo que devuelve con crudeza lo que se dio. Quien lo provoca, sin saberlo, despierta no solo su furia, sino el juicio de las aguas eternas, y ante ese juicio no hay defensa posible, porque no es humano, es destino.